Empezamos. La clase pasada estuvimos viendo lo que se llama propiedades de la fracción gruesa del suelo y lo que toca a continuación son las propiedades de la fracción fina del suelo. Vamos a ver tres puntos. El primero quizás sea el más conocido, 4 puntos, perdón, que es el referente a la plasticidad y esta idea de los límites de Atterberg. La parte de mineralogía y estructura de las arcillas y una serie de propiedades como son consistencia, sensitividad, etc. Terminado este punto de propiedad de la fracción fina, espero que nos dé el tiempo para ver propiedades del conjunto y con mucha suerte empezar a clasificar la parte de clasificación de los suelos. Bien, vamos a empezar hablando de plasticidad entonces, es algo que ya hemos definido, lo que nos hemos referido en varias oportunidades, propiedad de un material para soportar deformaciones rápidas sin rebote elástico, es decir, se deforma pero no regresa, no es un resorte. No cambia el volumen, no se desmorona, no se agrieta. Esas son las condiciones para decir que un material es plástico, o esta es la definición de plasticidad. La plasticidad es un estado de los materiales que nos interesan, de los suelos en particular, y que se obtiene a partir de cuando se está en un determinado rango de humedad. Acá lo que les muestro es los estados de consistencia. La plasticidad es uno de los estados de consistencia. Pensemos en un suelo en su estado natural y a ese suelo le voy a ir añadiendo agua, ¿de acuerdo? Y luego, si quieren, voy a ir haciendo que se seque el agua. La idea es que, lo que les trato de decir es que estas son humedades, o estados, perdón, que uno solo corresponderá a la humedad natural. O sea, yo puedo tomar una muestra de suelo, hago un ensayo de humedad y me doy cuenta que su humedad era tal que el suelo se comportaba plásticamente o el suelo estaba más seco y se comportaba como un semisólido o lo que sea. Entonces, estos estados de consistencia son rangos de humedades en los que el suelo, por esta humedad, adquiere un comportamiento, unas propiedades específicas. La humedad natural es una más. El suelo en su humedad natural puede estar en cualquiera de los mencionados o de los mostrados, perdón, estados de consistencia. Si yo coloco un suelo con mucha agua, y de ahí voy a comenzar el proceso de secado. Entonces, el primer estado con mucha agua es de una suspensión. Una suspensión significa que básicamente es agua con muy poco de sólidos, y si se seca esto, pasa a ser un líquido, ¿de acuerdo? Piensen en un líquido, un agua cochina, por dar un término, ¿de acuerdo? Un líquido muy turbio, ¿no? Es un fluido viscoso y no lo puedo amasar porque cuando quiero amasarlo, cuando quiero jugar con él con las manos, fluye, se me va de las manos, no me permite que sea amasado. Se seca un poco más y el suelo lo puedo amasar y ya no fluye, pero tampoco se agrieta. Soporta deformaciones rápidas, no hay rebote elástico, no cambia de volumen de una manera notoria. Ya dije que no se agrieta. Lo sigo secando y el suelo parece un sólido ya. Está tan seco que da la impresión que fuera un sólido. Sin embargo, cuando le aplico presión, se deforma fácilmente. Y cuando lo amaso, se agrieta. En ese caso, digo que es un semisólido. Casi es un sólido, pero todavía no es un sólido. Tiene mucha agua para ser considerado un sólido. Se sigue secando y llegamos al estado sólido en que el suelo es difícil de deformar. Entonces, hemos empezado en la suspensión, hemos pasado a un estado líquido o un estado plástico,
a un estado semisólido de un estado sólido. Las fronteras entre estos estados son los límites. Es decir, un suelo se comporta como un líquido si su humedad va desde un cierto rango, un valor límite, que si fuera un poquito más de agua es suspensión, si fuera un poquito menos de agua y es líquido, hasta un límite inferior, en este caso, en que si se sigue secando se comporta plásticamente. Entonces, yo acá estoy hablando de 1, 2, 3, 5 estados y tengo que hablar de unas fronteras. Entre los estados líquido y plástico vamos a definir el límite líquido. Entre los estados plástico y semisólido definimos el límite plástico. Entonces, ahora yo digo que un suelo se comporta plásticamente si su humedad es un valor intermedio entre el límite líquido y el límite plástico. Ese rango, la diferencia, el límite líquido, límite plástico, ese límite, el límite líquido, el límite plástico, se llama el índice de plasticidad. Conforme el índice de plasticidad sea más grande, el suelo tiene un rango mayor en el que se comporta plásticamente, en el que se comporta como si fuera plastilina. Otro límite que nos interesa en ingeniería civil o geotecnia es el límite de contracción, es el límite entre los estados semisólido y sólido. No estoy definiendo un límite entre el estado de suspensión y líquido porque no tiene ninguna importancia en ingeniería civil. Y les menciono que hay un límite, no sé si tengo el nombre acá. Hay un límite de pegajosidad intermedio entre el líquido y el plástico que sirve en la agricultura. En un ratito me refiero a él como comentario simplemente. ¿Cuáles son los símbolos de estos límites? Se puede usar, vayamos al plástico para no confundirnos, LP por las iniciales en castellano o PL, iniciales en inglés. Lo que pasa es que el líquido es igual en castellano y en inglés, LL. Y también puede usarse omega, humedad del plástico, omega sub P u omega sub L, humedad del líquido. En contracción, en castellano sería LC y en inglés SL y por lo tanto se usa omega S, humedad del límite asociada al límite de contracción. El índice de plasticidad es la diferencia límite líquido menos límite plástico y en inglés se llamará PI, en castellano IP, es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo. Pongo acá ambas nomenclaturas porque muchos libros en castellano usan el término en inglés y obviamente todos los libros en inglés usan el término en castellano. Me gustaría decirles solo usen el término en inglés, pero no es cierto porque hay libros en castellano que usan el término en castellano. Entonces, prefiero que conozcan un poco todas las opciones y luego no tengan confusión. Debe ya ir quedándonos claro que el IP, el índice de plasticidad, en las arcillas es más grande que el IP en los limos. En las arcillas el rango de humedades en el que se comporta plásticamente es mayor. Bien. Los límites de Atterberg son fronteras entre estos estados, así lo hemos llamado, estados de consistencia. Los límites de la frontera entre esos estados de consistencia son contenidos de humedad. ¿De acuerdo? Una cosa importante, cuando yo hago el límite líquido
por un procedimiento que van a ver en el laboratorio, concluyen, ya el límite líquido es 17.3%. El viernes hablábamos que la humedad se puede expresar con un decimal si la balanza lo permite. 17.3%. Esa es la humedad en la que el suelo comienza a comportarse como un plástico, es el límite líquido. Bien, el límite líquido no es 17.3%, tampoco es 17%, es 17%. Los límites de Atterberg se usan sin el símbolo de porcentaje y sin decimales, ¿de acuerdo? Entonces yo hago el ensayo, encuentro que la humedad es 17.3, ok, el límite es 17 sin por ciento, 17 nada más. Cuando un suelo en su humedad natural tiene un valor intermedio entre estos dos, entre el límite líquido y el límite plástico, significa que el suelo en su estado natural se comporta plásticamente. Si el suelo en su estado natural tiene más agua que en el límite líquido, o menos agua, menos una menor que en el límite plástico, el suelo no se comporta plásticamente. Y en el primer caso tiene más agua, significa que el suelo se comporta como un líquido, y en el segundo se comporta como un semisólido. Un semisólido resiste más que un plástico, y un plástico resiste más que un líquido. Es decir, si la humedad natural del suelo se va secando, va ganando en resistencia. Es un grafiquito de la misma idea que hemos venido mencionando. Yo he hablado de estados suspensión, líquido, acá se va secando, plástico, semisólido, sólido. Y me importó en particular el límite líquido y plástico como frontera del estado plástico. Y mencionamos también el límite de contracción. El límite de pegajosidad es importante. Recuerden que Atterberg era un agricultor, ingeniero agrónomo. Su preocupación al mirar los suelos era la agricultura, y una de las cosas que le importaba era si la tierra se pega o no se pega a un arado, se pega o no se pega al arado. De ahí define él el límite de pegajosidad como un valor en la zona plástica del suelo en el cual la tierra hasta allí, hasta esa humedad, se pega al arado y funciona pues las labores que interesan en este caso en la agricultura. Observemos dos cosas más, o varias cosas más. Ya quedó claro que se ha ido secando. Conforme se ha ido secando, va evaporándose el agua, va disminuyendo el volumen. Pero el suelo hasta acá sigue siempre saturado. O sea, es un suelo que se evapora el agua, pero no es que se evapore el agua y queda aire, sino que estoy reamasándolo y sigue estando saturado, no hay vacíos. En todos los límites, hasta el límite de contracción, el suelo disminuye de volumen, ¿de acuerdo? Y recién en el límite de contracción el volumen es constante. Si el volumen es constante a partir del límite de contracción, significa que aparece aire. El suelo está saturado hasta acá y de ahí en adelante aparece aire. Toda esta zona es saturada. El suelo en su estado plástico está entre pegajoso y trabajable, ¿no? Y una cosa importante, la resistencia al corte. La resistencia que nos interesa en los suelos es la resistencia al corte. La resistencia al corte, obviamente, hemos dicho que va aumentando conforme el suelo se va secando. La resistencia al corte cuando el suelo está en el límite líquido es 25 gramos por centímetro cuadrado.
¿Eso qué es? 0.025. En cristiano nada, ¿de acuerdo? Muy poco. Pero lo importante es que se ha encontrado que todos los suelos tienen la misma resistencia al corte cuando están en el límite líquido. Y conforme se seca, va ganando resistencia. El valor que acá reporto de este gráfico, de que la resistencia es 1700 en el límite plástico, es discutible. El 25 no es discutible. El 25 es aceptado por todos los autores. Es decir, los suelos de su límite líquido tienen una resistencia al corte de 25 gramos por centímetro cuadrado. Cuando está en el límite plástico, es casi 100 veces más, por 3/4, 700 veces más, perdón, 70 veces más, 70 veces más, ¿de acuerdo? Es bastante más, entonces. Bastante más. Sin embargo, 1700 gramos por centímetro cuadrado, ¿qué cosa es? 2 kilos por centímetro cuadrado. No es para emocionarse, ¿no es cierto? No es para emocionarse. Pero es un esfuerzo en un suelo. En un suelo, una resistencia al corte de 2 kilos por centímetro cuadrado, estoy redondeando este 1.7 a 2, no es despreciable. ¿Eh? En un suelo no es despreciable. Pero en el límite líquido, esta cosa se parece más a cero que a otra cosa. Bien, no sé si tengan alguna pregunta para poder continuar. No sé si haya alguna pregunta. Si no hay preguntas, continuamos. Esa es la misma idea, ¿de acuerdo? Esa es la misma idea. Es decir, sino que me interesa que entiendan con claridad esto. Yo tengo una cierta cantidad de sólidos y he perdido agua, y recién acá aparece el aire, porque el suelo hasta el límite de contracción está saturado. Recién para humedades menores, el suelo está parcialmente saturado. ¿Okay? Entonces, acá aparece aire y obviamente cuando está parcialmente saturado, todo va a ser aire. Perdón, cuando ya está seco, todo va a ser aire. ¿No? Esta es la misma idea anterior. Un poquito más de lo mismo. Suelo en estado líquido. ¿Cómo se comporta un líquido? Le aplico una fuerza de corte y con fuerza cero simplemente se deforma libremente. Y obviamente ya hemos dicho que la humedad natural es mayor que el límite líquido. Si comienza este suelo a secarse y la humedad ahora es igual, un poquito mayor que el límite líquido, está entre el límite líquido y el límite plástico, el comportamiento es como que esta recta se ha ido inclinando, y luego se va curvando, y esto es lo que tengo, esta es la misma, es este gráfico de acá, que ahora se ha levantado un poquito, y conforme se va secando y el comportamiento muestra de alguna manera un pico, y una zona de lo que se denomina resistencia residual. Y resistencia residual significa que ha pasado el máximo, pero el suelo sigue resistiendo y se sigue deformando. Si se sigue secando el suelo, recuerden que acá estoy secando, el límite, olvídense de esto, ahorita lo defino, humedad ha ido aumentando en este sentido, acá se está secando entonces, se sigue secando, acá es un semisólido, ¿no es cierto? Y acá lo que tengo es un sólido quebradizo, un sólido frágil, entonces el suelo se carga y rompe frágilmente. Recuerden la idea de frágil, vidrio, la idea de frágil, ladrillo, ¿no es cierto? La idea de frágil, un suelo seco. Bien. Acá hay un numerito que aprovecho para definirlo. El índice de liquidez. Nuevamente lo estoy poniendo aquí en inglés o podría ser IL en castellano. El índice de liquidez lo que está relacionando es la humedad natural con los límites de Atterberg. Acá hay otro índice más que ahorita voy a definir, pero el índice de liquidez se define como humedad natural menos límite plástico, ¿no es cierto?, entre el índice de plasticidad, que es límite líquido menos límite plástico.
Si yo digo que el índice de liquidez es mayor que 1, que es lo que digo acá en el suelo líquido, si yo digo que el índice de liquidez es mayor que 1, significa que el numerador es más grande que el denominador, o lo que es lo mismo que la humedad natural es más grande que el límite líquido, que es lo que estoy viendo acá. La humedad natural es mayor que el límite líquido, entonces el índice de liquidez es mayor que 1. Si el índice de liquidez es igual a 1, es porque el numerador y denominador son iguales, es decir, esta humedad es el límite líquido. Si el índice de liquidez es igual a 0, es porque la humedad natural es igual al límite plástico. Entonces, cuando el suelo se comporta plásticamente, tiene un índice de liquidez entre 0 y 1. Y si el suelo se comporta como sólido o semisólido, es porque el índice de liquidez es negativo, o lo que es lo mismo, la humedad es más pequeña que el índice plástico. Volvamos al índice de plasticidad. El índice de plasticidad, ya hemos dicho, es un rango de humedad en que el suelo se comporta plásticamente. Ya hemos dicho que las arcillas tienen índice de plasticidad grande, los limos índice de plasticidad chica. ¿Eso qué representa? ¿Eso qué significa? Que en un limo con poca agua paso de estado semisólido a líquido. ¿Por qué? Porque en un limo este rango de acá es chiquito, entonces le echo poquita agua y paso de acá para acá. Si este rango es grande, necesito más agua para pasar de acá para acá. Entonces, en una arcilla requiere que se les añada más agua para pasar del semisólido al líquido. Cuando presentamos la división de los suelos por su tamaño, le dije, no se emocionen, que para hablar de los suelos finos necesitamos otros criterios y justamente son estos. Y este es lo que se denomina la carta de plasticidad o carta de plasticidad de Casagrande, que tiene una serie de regiones. En primer lugar, veo esta línea que acabo de marcar en rojo, que se llama la línea A. El señor Casagrande, el año 37, 38, cuando presenta una propuesta para clasificar suelos, dice, perdón, este gráfico, si ven bien las ordenadas, es el límite líquido, y en las abscisas, ¿no? Está el índice de, no está el límite plástico, perdón, en las abscisas está el límite líquido y en las ordenadas no es el límite plástico, sino el índice de plasticidad, límite líquido menos límite plástico. Casagrande comenzó a ubicar los suelos en este gráfico y encontró que las arcillas en general se ubicaban, o sea, él lo que tenía era una serie de puntos, y dijo, mira, todos estos puntos de acá se comportan como arcilla, estos puntos de acá se comportan como limo, entonces trazó una recta y ahí salió la recta, la línea A. Y la línea A es la línea que divide las arcillas de los limos. ¿Cuál es su ecuación? 0.73, o sea, el índice de plasticidad es igual a 0.73 límite líquido menos 20, lo están viendo acá. Si el índice de plasticidad es más grande que 0.73 límite líquido menos 20, arcilla. Si el índice de plasticidad es más chico que esto, limo. Y eso es, entonces, la separación, arriba arcillas, abajo limos. Hay otra línea que la acabo de pintar de verde. Esa línea se llama la línea U, la línea superior. ¿Qué significa? Que, ahí está la ecuación, índice de plasticidad de 0.9, límite líquido menos 8. ¿Qué significa la línea U? Que ni Casagrande ni nadie después, hasta la fecha, ha encontrado un suelo encima de la línea U. Es el límite superior de los suelos, de las arcillas, por cierto, ¿no? Porque las arcillas están encima de la línea roja. Entonces, es el límite superior de las arcillas. O sea, los limos deben caer de la línea roja para abajo y las arcillas entre la línea roja y la línea verde. ¿Qué pasa si un punto me cae acá donde estoy señalando? Es un limo. Si me cae acá, es una arcilla. Y si cae encima de la línea verde, les recomiendo que repitan sus ensayos porque lo más probable es que se hayan equivocado.
No se ha encontrado hasta ahora suelos encima de la línea verde. Una línea más, celeste en el 50. Y esto no es exactamente con límites de Atterberg, pero sí sirve para clasificar. A los suelos con límite de líquido mayor que 50 se les llama de alta plasticidad o de alta compresibilidad. Y si el límite líquido es menor que 50, de baja plasticidad, de baja compresibilidad. Entonces, los suelos que están en esta zona celeste y roja, en esta zona que estoy mostrando ahora, debajo de rojo y a la derecha el celeste, vamos a decir que son limos porque están abajo y de alta plasticidad porque el límite líquido es mayor que 50. Esta zona se llama MH, limo de alta. Esta zona de acá, debajo y a la izquierda, limo de baja. Limo de baja. Esta zona de acá son arcillas de alta, entre rojo, verde y celeste, arcilla de alta. Y esta zona de acá, arcilla de baja. Pero hay una zona más, hay una zona que tiene un comportamiento medio raro, que es esa, que tienen un índice de plasticidad entre 4 y 7. Yo diría, antes que de leer a Casagrande, o habiendo leído parcialmente a Casagrande, yo diría, un momentito, está encima de la línea A, es arcilla. Sí, es arcilla, pero el límite de plasticidad es pequeño, por lo tanto vamos a decir que de repente es arcilla, pero de repente es limo. Entonces, esa zona amarilla se llama, acá está el nombre, CLML. CLML. Y corresponde, acá me he equivocado, el amarillo viene hasta acá. El amarillo es todo hasta acá. ¿De acuerdo? Y son limos. Son limos. Ahí lo estoy acotando para el superior, ¿no? Hay un tercer, perdón, no son limos, son CLML, significa que no tengo claro si se comporta como arcilla o si se comporta como limo. Entonces, en esa duda, le doy un símbolo compartido de arcilla y de limo. Acá que dice limo, perdón, arcilla limosa. Y acá que dice limo arcilloso. ¿De acuerdo? Arcilla limosa, limo arcilloso. Y arenas también caen acá. Y entonces hay que tener cuidado con esa zona también. El limo es un material complicadito, ¿eh? Material complicadito. El tercer límite de contracción, que no me voy a referir más a él, simplemente reiterar que cuando se seca, se reduce, porque ya estoy por debajo del límite de contracción. El suelo ya se contrae, entonces reduce su dimensión. ¿De acuerdo? La pérdida de agua implica pérdida de peso, pero también implica pérdida de volumen, hasta que llega un momento en que se estabiliza y en ese momento se llama el límite de contracción. Y a partir de ese momento el volumen ya no cambia, y si ya no cambia es porque todos los vacíos se van llenando de aire. Yo les definí acá el índice de liquidez. Bueno, ahora les voy a definir otros índices. El índice de liquidez, acá lo he puesto ya en castellano, es la humedad natural menos el límite plástico, pero también puedo definir el límite líquido menos la humedad natural. Si yo sumo estos dos términos, ¿qué tengo? El denominador es el mismo y en el numerador se anuló la humedad. Entonces la suma de estos dos es límite líquido menos límite plástico. ¿Y eso qué cosa es? Índice de plasticidad. El índice de liquidez más el índice de consistencia siempre es 1 por definición. El índice de liquidez y el índice de consistencia en la bibliografía se refiere a ellos dos como los índices de consistencia. Ojo, disculpen que los maree, pero
Una cosa es el índice de consistencia, que corresponde a esa fórmula, y otra cosa son los índices de consistencia, que son el índice de liquidez, el índice de consistencia y el índice de plasticidad. El IP también es un índice de consistencia. Y el término índice de consistencia no lo voy a volver a usar para evitar estas confusiones y voy a hablar del índice de plasticidad, límite líquido menos límite plástico, índice de liquidez, humedad natural menos el límite plástico entre el índice de plasticidad, y el índice de consistencia, límite líquido menos la humedad natural entre el índice de plasticidad. Ejercicio muy simple. Yo tengo un suelo que su límite líquido es 58, su límite plástico es 13 y la humedad natural es 22. Corregido los números, pues me estoy dando cuenta en este momento que no corregí el gráfico. La humedad natural es 22, debió ser un poquito más grande que esto. ¿Ok? ¿Cuánto vale el índice de plasticidad? La diferencia es 58 menos 13, 45. ¿Cuánto vale la humedad? 22. ¿Ok? 22 con respecto de 13 está a 9. 9 contra, hasta me equivoco también, contra 45. 9 contra 45. Así lo puedo crecer. 9 contra 45 es el 80%. Se me sale a mí que el índice de consistencia es 0.8 u 80%. Mientras que el, el índice de liquidez es lo que le falta a 0.8 para hacer 1. Entonces decimos, no me deja moverlo ahorita. Mejor lo dejamos ahí y después lo arreglo. Este debiera estar acá en 22, ¿no? Ya. De 22, lo que he dicho es 22 contra 13, hay 9, ¿no es cierto? 9. 9 entre 45, 20%. 22 contra 58, 36. 36 entre 45, 80%. Y obviamente, repito, la suma es 1. La suma es 1. Simplemente para presentarles, hay un equipo que se llama la cuchara de Casagrande que sirve para determinar el límite líquido. En el laboratorio lo van a ver. Hay otro procedimiento para hallar el límite líquido según las normas británicas, que son unos conitos de penetración. Y el límite plástico es más subjetivo aún porque la idea es rolar un cilindrito de suelo y si se comienza a cuartear cuando el diámetro es 1/8 de pulgada, voy a decir que el suelo está en el límite plástico. Es absolutamente subjetivo. Es un ensayo simple, pero se requiere experiencia para ver el 1/8 de pulgada. Cuando los alumnos lo hacen, yo les pongo acá un pedacito de un morrín, un jevecito de ese diámetro para que lo tengan como referencia, ¿no? Esa es un poco la idea. Bien, minerales de las arcillas. Este es justo es el break. Vamos a descansar 3 minutos. Bien, continuamos. Había un par que habían levantado la mano, pero no veo más. Alguien me pide que repita este ejemplo, pero en realidad no hay nada que repetir, ¿no? Es dividir, es aplicar directamente la fórmula, ¿de acuerdo? Índice de liquidez, humedad menos límite plástico, entre índice de plasticidad, índice de consistencia, límite líquido menos humedad entre índice de plasticidad. Acá tienen los 3 datos y punto. A partir del límite líquido y límite plástico, calculan el índice de plasticidad y involucramos a la humedad. Y fíjense una cosa que no les dije hace un ratito.
estamos respetando esto que el límite líquido no tiene signo de porcentaje, ni límite plástico, y tampoco el índice de plasticidad. Minerales de arcillas. Esto lo hago muy rápido y es parte de la lectura del libro de Terzaghi. Pero hay una idea que deben tener más o menos clara, ¿no? El contacto de las rocas con el agua es el origen de las arcillas. O sea, roca, le cae agua, se produce la arcilla. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? El CO2, gas, se puede disolver en agua y forma ácido carbónico, que acá está. CO2 más agua, ácido carbónico. Y el ácido carbónico se va a separar en hidrógeno y bicarbonato. Y aparece entonces agua ácida. Esa agua ácida, HCO3-, esa agua ácida reacciona con las rocas y las rocas contienen potasio y pueden contener sílice, depende de qué material tiene. Entonces, lo que tenemos acá es que como consecuencia de esa reacción, acá tenemos feldespato más hidrógeno más agua, nos da este mineral que es arcilla, caulinita, cationes de potasio y sílice disuelta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El hidrógeno va a desplazar a los cationes y lo va a sustituir, ¿de acuerdo? Entonces, esto va generando, este es el proceso de formación de las arcillas. Hay unas unidades básicas en arcillas, que son la unidad tetraédrica y octaédrica. ¿Cuál es la idea? Acá yo tengo silicio rodeado de 4 oxígenos. Entonces forman un tetraedro, un silicio y 4 oxígenos como vértices del tetraedro. Y acá tengo sidrilo contra o aluminio o magnesio y forman una unidad octaédrica. Vamos al tetraedro, que es más fácil. Este es un tetraedro, ¿de acuerdo? Tenía yo en el tetraedro el silicio al medio y los oxígenos. Pero el tema es que esta tetraedro de acá, 1, 2, 3, 4, repito, estos 4 con su silicio, comparten 2 oxígenos con el vecino, y este comparte un oxígeno con otro vecino, y esto vuelve a compartir 2, y vuelve a compartir 1. Se van enlazando, y lo que forman ahora es una capa de sílice. Hay 4 sílices, 1, 2, 3, 4 sílices, ahí lo ven acá, y 1, 2, 3, 4, y abajo hay 6, 3, 4, 5, 6, 10 oxígenos. ¿De acuerdo? Entonces, esta se llama la capa de sílice. Podemos tener la capa de gipsita, que es este rectángulo con símbolo G, a partir de la unidad de aluminio, la unidad octaédrica. Podemos tener capa de brucita si lo que tenemos es que actúa el magnesio, no el aluminio. Aluminio 3, magnesio 2. Por eso es que acá yo tengo más magnesios, 1, 2, 3, 6, contra 4. 4 por 3, 12, y acá tengo 2 por 6, 12. ¿De acuerdo? Entonces voy teniendo arreglos de diferente tipo, lo que se llaman las capas reticulares. La caulinita es la unión de este G con la sílice. Esto es tal cual la figurita, ¿no? Y acá hay una liga entre este y este, un enlace de hidrógeno. Aulicita, el enlace de agua. Acá el potasio, el enlace cruzado débil, etc. Entonces, esto es lo que me da los minerales de arcilla. Caulinita, la caulicita es un tipo de caulinita típica de suelos tropicales, pero es una caulinita. Ya hemos mencionado caulinita, arcilla de Caolín, China. Montmorillonita, arcilla de Montpellier, Francia.
Los minerales arcillosos en general son 4, 1, 2, 3, 4. Y la jaulicita es un tipo de caulinita asociado a suelos tropicales, lateríticos, amazónicos. Bien, acá tienen los tamaños 0.2 a 2, rangos 0.5, 0.1, 0.5, 0.15 a 1, contra los espesores, y lo importante es que vean la superficie específica, cómo va aumentando, ¿de acuerdo? Entonces, este incremento de superficie específica es una propiedad que ya hemos mencionado muy superficialmente, pero que sí me interesa que lo tengan claro, que existe. Este es un papel, la superficie específica de este papel es toda este área, más toda este área, más el área de los 4 bordes, ¿de acuerdo? Esa es la superficie, es el área lateral, dividida entre volumen despreciable o dividida entre peso. Acá estamos representando la superficie específica como metros cuadrados por gramo. El peso, la distorsión está en que hay que tomar el valor de gamma S, que numéricamente es igual a GS. Yo cuando les presenté la superficie específica, preferí hablar solamente a nivel de volumen para no hacer intervenir el peso específico. Otra propiedad importante, que fíjense cómo ha ido creciendo. Conforme crece la superficie específica, bueno, acá no, crece la capacidad de intercambio iónico en 1000 equivalentes por cada 100 gramos. Estas propiedades son las que alteran todo el comportamiento del agua de las arcillas, hacen que sea un agua viscosa y hacen que se produzcan los diferentes enlaces que generan pues propiedades de o comportamientos específicos. Yo acá tengo la línea A y la línea U que les mencioné hace un rato. Las montmorillonitas están en el límite. Kaolín, jaulicita y lita montmorillonita. Kaolín, jaulicita, su hermana amazónica, digamos, ¿no es cierto? Kaolín, jaulicita y lita montmorillonita. ¿Y qué veo acá? Veo que la caulinita y la jaulicita están debajo de la línea A, entonces no son arcillas. Sí son arcillas porque van a combinarse con otros minerales y la mezcla ya va a caer acá. Este es un mineral presente en las arcillas, pero la arcilla de Kaolín suele tener otros compuestos que hace que ya suba su límite. Esta es una caulinita o hilita químicamente puras, ¿de acuerdo? Entonces, por eso que están cayendo por acá. En la zona de las jaulicitas están las cloritas. Hay más minerales, no sé si los muestro acá. Esta parte, como les digo, la prefiero hacer muy rápido porque sé que a ustedes les encanta la química, pero hay mucho más, no sé si acá, a ver. Ya tienen caulinita, jaulicita, piropilita, smetita, vermiculita, hilita, clorita, o sea, y una capa mezclada, ¿no? Entonces, hay muchos más minerales arcillosos, lo que yo les estoy presentando es algo así como las familias principales. La caolinita y la montmorillonita, los minerales de la arcilla, tienen agua absorbida con D. ¿De acuerdo? Termino esto y veo los que han levantado la mano. Absorbida con D. Entonces, esto es que en la constitución sólida hay un agua que acompaña, y es la razón por la que la humedad en los suelos arcillosos no debe ser, el suelo no debe ser secado a más de 60 grados. Bueno, miren ustedes en la montmorillonita, este es el cristal, este es el sólido, y este es el agua. La proporción agua contra montmorillonita o la proporción agua contra caulinita. Evidentemente acá igual estamos, o sea, lo que estoy mostrando acá es esto mismo. Esta es la partícula sólida con agua y hidratación
y esta capa de agua absorbida. Esta capa de acá es más o menos como esta, pero mírenla, en este caso es una capa inmensa, ¿no es cierto? Inmensa. El agua absorbida se expulsa de 100 a 300, faltó la bolita, grados centígrados. Bien, no sé qué pregunta tenían por ahí. No sé Profesor, si había alguna pregunta. profesor, buenos días. Quería hacerle una Ya. consulta. Hace un momento dijo que la caulinita era Estructura de los suelos cohesivos. Yo he hablado de estructura y en suelos granulares hablé de gruesa, perdón, de suelta y densa y presenté como cosa especial la estructura panaloide. En suelos cohesivos, lo que tenemos nosotros, está pidiendo que sube el volumen, pero no sé qué más subirlo, ¿ah? No sé, ¿tienen problemas para escuchar? Profesor, ¿me escucha? Sí. Lo que pasa es que teníamos una compañera que estaba haciendo una consulta y al parecer no le escuchaba a ella, pero nosotros sí a ella. Ah, perdón. Sí, Ya. profesor, yo estaba haciendo la pregunta. Creo que no me escuchaba. No, correcto, te escucho ahora sí, disculpa. Ah, ya. Le preguntaba de que hace un momento había dicho que la caulinita era una arcilla, pero no Sí, entendí muy bien porque en la gráfica que puso estaba debajo de la línea A lo que pasa es y que, se... sí, Ajá. sí, le entiendo. Regresamos acá. La caulinita, esta es una caulinita pura de alguna manera, ¿de acuerdo? Y está cayendo acá. Ahora, el que caiga acá no la invalida como arcilla tampoco, porque está muy cerca de la línea A, ¿de acuerdo? O sea, esto no lo miremos como arcilla, sino minerales arcillosos, constitutivos de las arcillas. La caulinita seguramente se va a asociar con otro mineral, con un poco de mongolidonita, y ya sube, ¿entiendes? Ya como arcilla. Este es un mineral puro de arcilla, ¿ok? Entonces, es cierto, yo esperaría que esté acá, o de repente, pues, el señor Casagrande debió trazar esta línea un poco más abajo, ¿de acuerdo? Porque este gráfico es posterior a Casagrande, ¿ya? Casagrande solo definió la A y la U, por lo que él fue ensayando. Y luego, cuando se han hecho estos ensayos, se ha encontrado esto. Entonces, una conclusión podría ser que esta línea A debiera estar un poquito más abajo, ¿de acuerdo? Podría ser esa, ¿ya? Pero lo que interesa en realidad acá es mostrar que, en todo caso, voy a usar una expresión de repente no muy correcta, pero la monmorilonita es más arcilla que la caulina. ¿De acuerdo? Se comporta mucho más como arcilla porque cae claramente en esta zona de las arcillas que en el caso de la caulinita no conseguimos que caiga. ¿Ya? Por ahí podemos tomarlo. O sea, estoy mezclando dos cosas. Las líneas A y U las pone Casagrande el año 36-37. Y los resultados que no tengo idea de dónde los he sacado ya. Porque mi problema es que yo sacaba información de muchos sitios y a veces apuntaba, a veces no, pero está claro que, me parece que del Halsey Kovacs, está claro que es un libro en inglés, se iba a decir, pero en todo caso, esa información es posterior y corresponde al trabajo con microscopios, ¿de acuerdo? Y permitió, si es de Halsey Kovacs. En realidad es un artículo de Mitchell de 1976, que si me permiten yo lo voy a leer más adelante, y perdón, y lo han determinado con difracción con rayos X. Yo lo voy a leer de acá el miércoles y les hago un resumen y les cuento para no lanzarles una hipótesis, porque la verdad no me acuerdo en qué terminaba este comentario por el gráfico. ¿Ya? Me preguntan el miércoles, por favor, y completamos esta parte. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Ok. Estábamos hablando de la estructura. Recuerden que la estructura incluía lo del tema del arreglo geométrico, y en arreglos geométricos, en suelos cohesivos, en suelos finos, es bien complicado hablar de un arreglo geométrico, de cómo, porque el arreglo geométrico es un concepto que lo asociábamos más a la gravedad o a volúmenes grandes. Entonces, en la arcilla no podemos hablar de sistemas de grano, como si puedo hablar de una arena, en una grava,
y lo que se hace es un trabajo con microscopio electrónico y se encuentra que las partículas de arcilla se juntan entre sí y forman lo que, esta es traducción mía porque no lo he encontrado en ningún libro en castellano, forman cadenas de arcillas unidas, ¿de acuerdo? Cadenas de arcillas unidas. Un nombre un poco largo, pero lo que correspondería es decirlo en inglés. Esta cadena de arcillas unidas se agrupan y forman flóculos que ya son un poquito más grandes y se puede ver a través de un microscopio normal de luz, ya no un microscopio de barrido electrónico. Los flóculos forman grumos una vez que se juntan. O sea, tengo primero partícula arcilla. Se juntan y son cadenas de arcillas unidas. Se juntan y dan flóculos. Se juntan y dan grupos o conjunto de grumos. Los grumos ya los puedo ver yo sin necesidad de microscopio y podemos definir arreglos o propiedades macro y micro, macrofabric y microfabric. Esa es un poquito la idea, ¿no? Tengo yo uno, esto de acá, granitos de arcilla, una cadena de arcilla unida. Esta es otra cadena de arcilla unida. Se formó un flóculo, cuando se agrupan varias de estas, se forma un flóculo. Cuando se agrupan varios como el 2, se forma esto, que es un grumo. En realidad, esta vista es un zoom de este grumo. O sea, dentro del grumo puedo estar viendo esto. Y puedo ver también que por allí hay un espía que es el limo, ¿no? Un infiltrado, no es un espía, un infiltrado que es el limo, que hay otro limo, y se presentan sistemas de poro pequeñitos como el 5 o grandes como el 6. ¿Por qué digo pequeñito? Porque este 5 es este puntito de acá. Es este puntito de acá. Este puntito es un microporo. Este 6 es el macroporo. Este 6 es el macroporo. Entonces, todo esto que estoy viendo acá corresponde al 3, ¿no es cierto? Corresponde al 3, que es un grumo. Este es un zoom de este grumo de acá. ¿Ok? Bueno, esa es la estructura de los suelos cohesivos y sin entrar en el detalle, en el libro de Holtz y Kovacs, que he tomado esto, hay mucho más detalle, por cierto, podemos diferenciar la macroestructura, como les decía hace un rato, de la microestructura, o macrofabric y microfabric. La macroestructura, que incluye los estratos, la estratigrafía, es muy importante en el comportamiento ingenieril de los suelos, porque parte de la macroestructura son las juntas, las fisuras, la presencia de lentes de otros suelos como arenas y limos, las raíces dejan huecos que afectan la macroestructura, una serie de defectos. Entonces, y estos defectos, ¿no? Estas presentes en la macroestructura, pueden ser críticos en función de la orientación que tienen con respecto a la dirección en que aplico el esfuerzo. Otra cosa, el drenaje, la facilidad con la que circula el agua en una capa de arcilla va a cambiar completamente si en esa arcilla tengo yo una presencia de arena, porque si hay una presencia de arena, el agua se va a ir por el lente de arena. Entonces, todo este tema de macroestructura es bien importante en las propiedades ingenieriles de los suelos. La microestructura es más importante desde un punto de vista conceptual o de cómo se han ido juntando las partículas y nos puede permitir entender el comportamiento del suelo. Pero si quieren entender, y la microestructura de alguna manera nos puede, entre comillas, contar la historia geológica, la historia de esfuerzos en el suelo. Pero si queremos entender microestructura, necesitamos dos cosas: equipos tipo microscopios de barrido, microscopios electrónicos de barrido, y yo les recomendaría, si a alguno le interesa este tema, leer, yo diría históricamente, a Mitchell, Comportamiento de los suelos, que tiene una segunda y tercera edición que les he comentado. Y hoy en día yo les puedo proporcionar
proporcionar unos artículos de un argentino, Carlos Santamarina, que está trabajando ahora en una universidad en Arabia y que está llegando a cosas muy, muy interesantes de comportamiento de los suelos. Bien, ya hemos dicho que la microestructura refleja la historia geológica o cómo se han ido depositando los materiales, ¿no? Este tema del entorno electroquímico, relaciónenlo con lo que yo les daba de esta capacidad de intercambios. Vayamos al resumen. La estructura de los depósitos de arcillas es muy compleja. La estructura de las arcillas es muy compleja. El comportamiento en ingeniería va a depender más de la macroestructura, ¿de acuerdo?, que de la micro, ¿ya? Sin embargo, la micro afecta y de alguna manera justifica la macro. Y en la actualidad no se conoce una relación directa microestructura con propiedades ingenieriles. Las propiedades ingenieriles van más de la mano, repito, con la macroestructura. Consistencia, sensitividad, actividad, tixotropía. 4 cositas que vamos a ir viendo. Consistencia. Este es, en arcillas, el hermano de la densidad relativa. Yo les dije, apréndanse estas 2 palabras, denso y suelto, para arcillas, para arenas y para suelos glandulares. Bueno, apréndanse no 2, sino 3 palabras para arcillas. Blando, compacto, duro. Esto es la consistencia. Distinto que los límites de consistencia. Estados de consistencia. Una arcilla es muy blanda si su resistencia a la compresión simple es menor que 0.25 kilos por centímetro cuadrado y duplico. Blanda entre 0.25 y 0.5. Medianamente compacta entre 0.5 y 1. Compacta entre 1 y 2. Muy compacta entre 2 y 4. Dura mayor que 4. 6 estados de consistencia. La densidad relativa a los estados eran 5. Muy suelto, suelto, medianamente densa, densa y muy densa. 5. Acá tengo 6. Pero igual se va duplicando, ¿no? 0.25, 5. 1, 2, 4. Valores de la resistencia a la compresión simple. En la densidad relativa, este es el equivalente que cuando yo les decía menor que 15%, entre 15 y 35, 35,65, 65,85, mayor que 8,5. Y luego lo relacioné con el SPT porque era fundamental. Acá no es fundamental, pero yo puedo estar haciendo un estudio de arenas con mi SPT y me encuentro con una arcilla. Ok, entonces sí me interesa decir que si el resultado del SPT en esa arcilla es menor que 2, seguramente su resistencia a la compresión simple es menor que 0.25 y yo puedo decir que es una arcilla muy blanda. Blanda entre 2 y 4, medianamente compacta entre 4 y 8, compacta entre 8 y el doble, 16, lo redondeo a 15. Y de ahí 15, 30 y mayor que 30. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Más o menos que el resultado del SPT es como 8 veces, 4 por 8, 32, como 8 veces el resultado de la resistencia a la compresión simple expresada en kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Listo? Se ha encontrado que los suelos muy blandos tienen un índice de liquidez mayor que 1. ¿Qué significa eso? Que los suelos muy blandos, un segundito, que los suelos, si el índice de liquidez es mayor que 1, significa que la humedad natural es mayor que el límite líquido. Los suelos muy blandos tienen una humedad más grande que el límite líquido. Los blandos tienen un índice de liquidez entre 0.5 y 1. ¿Qué significaría eso? Que si el índice de liquidez es 0.5,
la humedad natural es el límite líquido menos 0.5 IP. Mientras que si el índice de liquidez es 0.25, la humedad natural es el límite líquido menos 0.75 IP. Y si el índice de liquidez es igual a 1, la humedad natural es igual al límite plástico. O límite líquido menos todo IP, límite plástico. Entonces, esto es, ahí le he puesto bien claro, referencial. Si tienen esta tabla, tienen esta. Porque si yo digo, vaya medianamente compacto, de 0,5 a 0,75, 0,5 a 0,75 en consistencia, ¿cuánto le falta 0,75 para 1? 0,25, que es 0,5, 0,5. Es lo mismo. Es exactamente la misma tabla. Entonces, volvemos acá. El índice de liquidez va de más grande que 1, de 0.5 a 1, de 0.25 a 0.5, 0 a 0.25, y ya pues en muy compacto simplemente digo, y en duro, que el índice de liquidez es negativo. Cada vez más negativo, porque mi humedad es cada vez más. O sea, ¿qué significa índice de liquidez igual a 0? Significa que la humedad natural es igual al límite plástico. Aquel suelo está más seco que el límite plástico, pero no soy capaz de diferenciar una frontera entre estos dos. Bien, esto se llama, lo que importa acá es esto, definición de consistencia, con Q sub U. Primera correlación con SPT, que es muy fácil, es multiplicar los valores anteriores por 8. Y segunda correlación, que repito, es referencial. Si el suelo es muy blando, su humedad es mayor que el límite líquido. Si el suelo es blando, su humedad puede arrancar en el límite líquido y llegar hasta límite plástico más la mitad del IP, etc. Esto es referencial completamente. Sensitividad. Cuando hablé de peso unitario del suelo, peso específico del suelo, dije que tallo algún cilindrito, pero ¿para qué lo tallo? Para hacer un ensayo de una cosa que se llama Q sub U, que la acabo de referir justamente para hablar con ella de Q sub U, para hablar de la consistencia, ¿no es cierto? Bien, este es Q sub U de un suelo inalterado. Pues bien, termino el ensayo de compresión simple y manteniendo su humedad, rehago el cilindro con la misma geometría, con la misma densidad, con la misma altura, con el mismo diámetro. Y vuelvo a ensayarlo, pero lo que tengo yo ahora es un ensayo de compresión simple de un suelo amasado. Estoy comparando dos valores de compresión simple del mismo suelo, entre comillas, mismo suelo. Pero son dos suelos absolutamente diferentes. Porque el primero, el original, el inalterado, es el suelo que está trayéndome toda una historia geológica que yo con mucho cuidado he tomado una muestra inalterada y la estoy rompiendo. Y una vez que la he roto, perdón, lo único que busco es tener un cilindro con la misma densidad. Lo rearmo el cilindro, le doy la misma densidad y lo vuelvo a ensayar. Y fíjense, encuentro que en general, la resistencia a la compresión simple del suelo amasado, ya se amasó, el suelo amasado es, por dar un valor, la 1/5 parte del suelo natural. Hay una pérdida importantísima. ¿Qué es lo que estoy diciéndoles ahí? Que la densidad por sí sola no es un parámetro del suelo. Yo puedo tener dos suelos con la misma densidad, pero uno tiene X miles de años de historia y el otro es un suelo nuevo. Es cierto que con el tiempo el suelo va a ir recuperando resistencia, pero hoy tiene 0 minutos, entonces es un suelo absolutamente nuevo y entonces disminuye mucho su resistencia. En el extremo, en el límite, se habla de la arcilla fluida, que es típica de Noruega, Suecia, y
Acá tienen una muestra de arcilla fluida. Este es el cilindro que les estoy hablando. Este cilindro de suelo tiene típicamente 35 milímetros de diámetro y 7, 8 centímetros de altura. Este cilindro de suelo está cargando 5, 9, 10, 11 kilogramos. El área de este cilindro, si fuera 3,5, exacto, 3,57, perdón, sería 10 centímetros cuadrados. Este suelo está soportando, ¿cuánto dije? 5, 10, 11, 1.1 kilogramos por centímetro cuadrado, porque acá tengo 10, 11 kilos, entre 10, 1.1 kilos por centímetro cuadrado. Y le falta, porque acá todavía no ha fallado, le cargo más y falla el suelo. Cuando ese suelo falla y se rompe la estructura, lo que obtengo es un material que no voy a poder reconstruirlo. Este material que están viendo acá es este mismo suelo ya fallado. Fíjense ustedes cómo harían para colocar este material ahora en un molde cilíndrico, lo van a colocar y cuando lo ensayan, obviamente no va a resistir nada o casi nada. Este es un caso absolutamente extremo. ¿De acuerdo? Es un caso absolutamente extremo, que se llama arcillas fluidas, que se definen cuando la sensitividad es mayor que 16. Bien, actividad. La actividad me trata de medir cómo está presente esta arcilla con dos números. El índice de plasticidad, ese rango en que se comporta el suelo plásticamente, y el porcentaje menor que 2 micrones, que como yo les he dicho en mucha bibliografía, es el contenido de arcilla. Hecha esta división, encontramos la actividad. Entonces, la idea es que en el denominador, porcentaje menor de 2 micrones, requiere de un ensayo de sedimentación. Pero fíjense, conforme el porcentaje menor que 2 micrones es más grande, o sea, conforme el denominador es más grande, el suelo es, digamos, más arcilloso. Conforme el índice de plasticidad es más grande, también. Entonces, esto está midiendo este balance para ver qué tan activo es el suelo y qué tan activo significa qué tanto comportamiento de este tipo de atraer, de convertirse en problemático finalmente, ¿no? Con estas reacciones químicas que habíamos mencionado más temprano. Actividad de los minerales arcillosos. La caulinita no es muy activa, la monmolibdonita sí. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Conforme estoy más lejos de la línea A, monmolibdonita, hay más actividad, llega a tener actividad de 7. La monmolibdonita es una arcilla difícil, complicada. Tixotropía. La tixotropía es la propiedad de cualquier material de recuperar la resistencia con el tiempo. Lo que estoy mostrándoles acá es que yo he hecho mi ensayo de compresión simple, ¿de acuerdo? Con la muestra inalterada. Luego hago el ensayo de compresión simple con la muestra amasada. Y acá estamos graficando si el ensayo lo hago hoy, lo hago en una semana, en 10 semanas, en no sé cuánto tiempo. Y veo que conforme he dejado que pase más tiempo, voy a obtener que la arcilla ha ido ganando, recuperando resistencia. La resistencia del suelo natural seguramente está más arriba, ¿de acuerdo? Pero el tiempo me está permitiendo ir ganando en resistencia y no es la única que tengo. Ir ganando en resistencia y por lo tanto tener
esta propiedad. O sea, la tixotropía en simple es el tiempo juega a favor de la arcilla, de la resistencia de la arcilla remoldeada. Pero ojo, ¿cuánto tiempo se requiere? O sea, quedémonos al final con que las arcillas, por la tixotropía, pueden ir recuperando un poco de resistencia con el tiempo, pero este tiempo va a variar en función de los minerales arcillosos y nuevamente resaltar que acá falta la resistencia remoldeada, es esta, falta la resistencia inalterada, que no tiene por qué ser esta. ¿De acuerdo? Esta sería en un tiempo infinito, podríamos llegar a esta, pero más realista es decir que por acá hay una resistencia inalterada. Bien, propiedades del conjunto, muy cortito también. El conjunto es esta suma de gruesos y finos. Y hemos visto los gruesos y hemos visto los finos. Pero ¿qué me interesa ver acá? Lo que me interesa es ver algunas propiedades como la textura, es decir, cómo siento el suelo al tacto. Y los términos que se usan son, parece, lo siento como harina, lo siento como arena, me raspa, es áspero, es suave. Esos son los términos que se usan en los procedimientos de descripción visual manual de los suelos. Otra cosa importante del conjunto es que el suelo, termino esto en un minuto, el suelo va a estar en contacto con el concreto, ¿de acuerdo? Entonces, el suelo está en contacto con el concreto de la cimentación. Bueno, entonces me interesa ver es que ese conjunto, qué sustancias químicas tenga. Y en particular, me preocupa la cantidad de sulfatos, la cantidad de cloruros del conjunto de todas las sales que sean capaces de diluirse en agua. Entonces, hablamos de sulfatos, cloruros y sales solubles totales. Sin embargo, solamente es en sulfato donde se da una tabla muy clara. Y la tabla muy clara la da el Comité 201 del ACI, así que la copia el reglamento peruano de concreto, la norma E060, que hay rangos para todo, pero si el contenido de sulfatos está entre 0.2 y 2% en un suelo, o entre 1500 y 10.000 ppm, partes por millón, en el agua del suelo, voy a decir que hay un ataque severo. Y si el ataque es severo, lo que me dice el reglamento es usa cemento 5, relación agua-cemento menor que 0,45, eso ha cambiado de 40 a 45, doble recubrimiento de la cimentación y que toda la cimentación sea armada. Eso me dice el ACI y lo copia el reglamento peruano. Para cloruros no hay, esta es la misma tabla del ACI, para cloruros no hay una explicación tan clara, ¿de acuerdo? Habla de simplemente los riesgos de ataque, pero lo que se suele hacer en el caso de cloruros es, se recomienda aislar la zapata del suelo con dos alternativas, una geomembrana termosellada o una cajuela de concreto pobre. Entonces viene estos cloruros y se estrellan con el concreto pobre y tienen primero que comerse todo el concreto pobre antes de llegar a mi concreto, al concreto de verdad de la cimentación. Otro efecto importante a tener presente en el conjunto, si el suelo tiene una reacción al ácido clorhídrico, se le echa al suelo burbuja, esto es para la reacción al ácido clorhídrico fuerte, si se forman burbujas, significa que ese suelo tiene carbonatos, lo cual son nocivos para la cimentación. Otra propiedad importante es la cementación, ver si es que los granos, si el suelo se desmorona o no se desmorona, una cementación débil, moderada o fuerte. Ojo,
la cementación es por la presencia de alguna otra sustancia y es típica de suelos gruesos y me pueden dar una idea falsa de cohesión. La estructura de los suelos es estratificada, laminada, fisurada o clivada. Es nuevamente por observación ver cómo son las diferentes capas del suelo. Bien, vamos a detener ahí y continuamos en unos minutos. Bien, continuamos. Hay un señor con la mano levantada. Ahí abajo. No sé si hay alguna pregunta entonces. No sé si hay Profesor, una alguna. consulta. Sí, dale, dale. Dime. Verá, usted mostró una vez una tabla donde hacía diferenciación de los suelos finos respecto al tamaño. Y ahora hemos visto que no importa el tamaño, sino el grado de humedad. Cuando yo mostré esa tabla, les dije, los antiguos sistemas consideraban importante el tamaño y ponían en las partículas menores que la malla 200 una frontera entre limo y arcilla y otra frontera entre arcillas y coloides. Esa división, a pesar de todo, hoy en día la mantiene la STM, me parece que el sistema británico y la AASHTO. Pero también les dije, a mí no me interesa esos sistemas, a mí me interesa el sistema unificado de clasificación de suelos. Y el sistema unificado de clasificación de suelos dice que las arcillas y los limos son materiales menores que la malla 200 y la forma de diferenciar una arcilla de un limo no es por su tamaño, sino por su comportamiento en contacto con el agua, que en particular lo vamos a hacer o lo vamos a evaluar con los límites de Atterberg. Eso es lo que dije cuando presenté suelos por su tamaño. No hay ninguna contradicción. ¿Hola? Sí, gracias por la aclaración, profesor. Gracias. Ya, ok. Es una cosa bien, bien importante porque a mí me sorprende que hasta hoy ASTM mantenga eso, pero bueno, no es mi problema. He corrido intencionalmente porque quiero darle tiempo a esta parte de clasificación, que es justamente lo que acabo de avanzar o a mencionar. Me falta clasificación y me falta descripción. Descripción es una separata que yo le he colgado con los materiales del laboratorio, ¿de acuerdo? Una separata completa, que es lo que he dicho que ustedes debieran hacer en las prácticas al tocar los suelos, mirarlos, etc. Hay que leerla, porque yo no lo voy a hacer. 1. 2. Lo que yo... perdón, y esa separata también tiene esto que he mencionado ahorita, las propiedades del conjunto, son parte de la descripción, está también en esa separata. Sistemas de clasificación de suelos, entonces. Empiezo. Bueno, el primer punto, yo les muestro esta vista para que vean que hay varios sistemas, pero en realidad hay muchos más que los que estoy mostrando. Me refiero a que yo voy a hablar del unificado y del AASHTO, que se llama clasificación de suelos con propósitos de ingeniería, y para ingeniería vial, ¿no? Y los vamos a comparar un poquito, pero en otros sistemas vamos a ver que hay un sistema para hacer aeropuertos, hay un sistema de clasificación de suelos para agricultura distinto, hay un sistema de clasificación de suelos que acabo de mencionar, por ejemplo, el de la ASTM, solo por tamaño, distinto, ¿de acuerdo? Y para sorpresa les digo que ahora hay una cosa que se llama el RSCS, creo que es. Sistema de clasificación de suelos revisado. Se está revisando el sistema de clasificación de suelos, lo cual digamos que es sensato 80 años después, pero mi única observación es que este sistema, todos los sistemas que voy a mencionar,
solo piden granulometría y límites. El sistema revisado, que es mucho más profundo, y entonces pide más información también. Pero bueno, vayamos a lo nuestro. ¿Por qué clasifico los suelos? Porque este es el fin de las propiedades índices. O sea, las propiedades índices buscan dar un nombre. Ok, yo voy a darle un nombre a los suelos, pero el nombre no es la palabra arcilla, sino va a ser la letra C de arcilla y algo más, CL, por ejemplo. ¿De acuerdo? Un nombre que todo el mundo, cuando lea la palabra CL, lea el símbolo CL, pueda tener en la cabeza exactamente lo mismo. Y cuando digo lo mismo, significa tenga una idea de cómo se comporta ese material. Bien, entonces, vamos a clasificar suelos a partir de, en realidad, a partir de granulometría y límites líquido y plástico. Nada más. Ese es todo el input que necesito. Es decir, de todas las propiedades índice, porque este capítulo lo que hemos visto es propiedades índice, humedad, GS, gamma son propiedades índice. La densidad relativa es una propiedad índice. La compresión o la consistencia es una propiedad índice. De todas las propiedades índice, me estoy quedando con dos para dar el nombre al suelo. Porque yo voy a decir acá, esta es una arena con el nombre SP, arena mal gradada. Pero hay arenas mal gradadas densas y arenas mal gradadas sueltas. Entonces, no estoy definiendo completamente, ¿de acuerdo? Estoy empezando a definir la pauta con el nombre. Bien, una forma importante para completar esta información o contrastar es la descripción visual manual. Los ensayos de laboratorio hay que contrastarlos con lo que estoy viendo en el terreno natural, al tocar el suelo, al olerlo. Sistema unificado de clasificación de suelos, ¿no? Las siglas en castellano que usamos nosotros, pero muchos libros, incluso en castellano, le ponen USCS, que el US, repito, no significa Estados Unidos, sino suelos y unificados, ¿no? AASHTO es Asociación de los Estados Unidos, sistema, ¿no? Este system se me ha colado, este system se me ha colado acá. AASHTO tiene que consiste en un ratito. Ya está. AASHTO es, yo diría agencia u oficina, a pesar que es oficial, en realidad es oficiales, ¿no? Oficiales de transporte, ¿no? Es una asociación de carreteras estatales, ¿no es cierto? Y oficiales de transporte. Pero yo lo traduciría como el ente regulador de las carreteras en los Estados Unidos. Vamos a empezar con el sistema unificado y luego ya vamos a hablar del sistema AASHTO. Bueno, el sistema unificado, la primera división es la que hemos mencionado, digamos, hasta el cansancio, las 4 letras que ya deben ser parte de sus pesadillas, G, S, M y C. Pero esta G, S, M y C ya las he tratado de acompañar de alguna manera. Y las he acompañado, las Gs y Ss, les dije, esta es una grava bien gradada o mal gradada, y esta es una arcilla de alta o de baja plasticidad. ¿Se acuerdan que el límite líquido es 50? Entonces, esto ya estoy definiendo, estoy diferenciando las 4 letras de arriba como el grupo principal, ¿de acuerdo? El grupo principal, el grupo grava. Cuando yo diga grava arcillosa, grava sustantivo. Los sustantivos son G, S, M y C. ¿De acuerdo? Grava, arena, limo, arcilla. Y yo puedo calificar ese sustantivo, que acá lo he escrito en rojo, con una letra azul y decir que es una grava bien gradada, entonces se llamará GW, o agarrar un GP, grava mal gradada, y lo mismo con la arena. Y en el limo voy a decir que es de baja o de alta plasticidad, límite líquido mayor o menor que 50, lo mismo que en la arcilla. Pero
también hemos mencionado que puede haber una grava que tenga una cantidad importante de arcilla. Ok, voy a decir que es una grava arcillosa. Entonces, la C que juega como sustantivo se volvió adjetivo y calificó a la grava. Y digo que es una GC, grava arcillosa o grava limosa, arena arcillosa, arena limosa. Entonces, vamos, los nombres de los suelos van a ser agarrar una letra roja y agarrar una letra, todavía no he mirado a los pintados de amarillo, ¿eh? Y agarrar a continuación una letra azul. Cualquier roja no juega con cualquier azul. ¿A qué me refiero? A que no existe grava GL, no existe GH, no. G y S tienen reservado el W y el P, M y C tienen reservado el L y el H. Pero la M y C rojas se vuelven azules para calificar algunas gravas y algunas arenas. Entonces tengo grava W, grava P, grava M y grava C. Amarillo. Hay suelos que tienen suelos finos con un contenido importante de materia orgánica. Ok, van a ser limos orgánicos o arcillas orgánicas. Cuando el suelo es orgánico, no me interesa ni que sea limo, no me preocupa si es limo o es arcilla. Diferenciar entre limo y arcilla. O sea, no me preocupa diferenciar si está arriba o abajo de la línea A. Me preocupa decir que es orgánico. Esos suelos se llaman O. La O es una quinta letra roja. Hay suelos orgánicos y puede ser orgánico L y orgánico H. O L, un suelo orgánico de baja o de alta plasticidad. Si el contenido orgánico es muy alto y tiene trozos y no sé qué más, etc., se llamará turba. El peor suelo para un ingeniero civil, turba. Y es tan malo este suelo que ya no me importa el adjetivo. Le pongo de frente dos letras. Todos los demás símbolos son una letra y la voy a calificar. Grava arcillosa, grava bien gradada, ¿no? Etcétera. No, incluso orgánico de alta, orgánico de baja compresibilidad. Pero a la turba, le digo turba, dos letras de una vez. Dos comentarios adicionales. Antiguamente la turba la T era minúscula. Desde la versión 2018 de la norma GTM, la T es mayúscula, entonces ya todos los símbolos son en mayúscula. Segundo comentario, esta palabra rara es limo en sueco. Limo en sueco. Tercer comentario, la L y la H yo prefiero traducirlas como baja y alta plasticidad, ¿de acuerdo? A pesar que se dice alta, baja compresibilidad. Se comprime fácilmente, se comprime más difícil. Bien. Lo primero que vamos a hacer para clasificar un suelo es ver cuánto pasa la malla 200. Si lo que pasa la malla 200 es más de 50%, es un suelo fino. Si no, es un suelo grueso. Y los suelos gruesos, hemos dicho que voy a comparar cuánto hay mayor que la 4 y entre la 4 y la 200. Si lo mayor que la 4 es más que lo que hay entre la 4 y la 200, diremos que es una grava, caso contrario, una arena. Entonces yo lo que voy a hacer es esto. Voy a ir a la malla 200 en primer lugar. P Michi 200 es P porcentaje que pasa. La P es por pasa, no por porcentaje, porque a veces pongo R, que significa retenido. Pasa la malla 200, ¿no? Si el pasa la malla 200 es más grande que 50%, entonces queda claro que estoy hablando de un suelo fino. Yo estas letras son mías, no son de ningún libro. Como la G hace referencia a la grava, estoy usando la R para usar los gruesos, ¿de acuerdo? La R es de grueso. Lo que estoy diciendo ahí es que el porcentaje en la malla 200 es mayor que 50%. Es lo mismo que decir que la parte fina del suelo es mayor que la parte gruesa del suelo. Entonces, en los suelos, este es un suelo fino.
En los suelos finos me interesa, con la ayuda de la carta de plasticidad, decir si es limo o si es arcilla o si es orgánico. ¿De acuerdo? En los suelos gruesos, hemos dicho que los gruesos son la suma de grava, grueso, suma de grava y arena, y la condición es que grueso es más grande que fino. Si grava es más grande que arena, entonces diré grava. 100 menos el porcentaje en la 4 es más grande que el porcentaje en la 4 menos porcentaje en la 200. Y acá, porcentaje en la 4 menos la 200 es más grande que 100 menos porcentaje en la 4 arena. Y con esto yo ya tengo claro que se trata de un suelo fino, que repito puede ser M, C u o grueso, R, que puede ser G o S. Esta gráfica ya la hemos visto, que es la que me define en qué fracción estoy. Este es lo mismo, no sé ya por qué la presento. Esta es la misma pero limpia, poco fea pero limpia. No tiene nada escrito. Entonces acá tengo las regiones que les mencioné. Esta es la región de los MHs. Olvídense de los orgánicos por un ratito. Esta es la región de los MHs. Esta es la región de los CHs. Esta es la región de los MLs. Y esta es la región de los CLs. Y esta zona combinada del CLML. ¿Y dónde caen los orgánicos? Los suelos orgánicos de alta pueden ser arcillas con orgánico o limos con orgánico. Entonces, la H con el orgánico solamente me dice más de 50 o la L menos de 50, pero esto puede ser arcilla, esto puede ser limo. Bien, para clasificar los suelos finos, lo que vamos a hacer entonces es separar la fracción menor que la malla 40 y porque no les dije, los límites de Atterberg se hacen con el suelo menor que la 40, no menor que la 200, menor que la 40. Y hallo los límites de Atterberg y veo cuál es su posición en la carta de Casagrande. Entonces, por su posición, me salen, olvidándome de los verdes, de los orgánicos, me sale o SL, o SH, o SML, o SMH, 4, o está en esta zona ambigua, ni chicha ni limonada, que es CLML. Entonces me salió 1, 2, 3, 4, 5 suelos. Pero si alguien me dice el suelo es orgánico, me salió el suelo 6 OH o el suelo 7 OL. Y si alguien me dice esto está más complicado porque es turba, un octavo suelo. Entonces hay 8 suelos finos, incluyendo las turbas. He pintado de verde acá la condición orgánica o de turba, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hay 8 suelos finos. No olvido la turba por un rato. Me quedaron 7. De estos 7 digo yo que hay 3 de alta plasticidad. Todos los que tienen la H, CH, MH o H. Y hay 4 de baja, CL, ML, OL y este mix CLML. Y esta es la tablita de clasificación de suelos finos. Vamos por acá. CH, límites de alta sobre la línea A, ¿no es cierto? O sea, primero que nada es H. ¿Por qué? Porque el límite líquido es mayor que 50. Fíjense en esta tabla, alta compresibilidad, que yo lo estoy traduciendo como plasticidad. ¿No? Eso es H. Menor que 50, L. Mayor, H. Ok. Encima de la línea A, C. Encima de la línea A, C. Abajo, M. Abajo, M. Ahora, acá dice límite de Atterberg bajo la línea A y también IP menor que 4. Límite de Atterberg sobre la línea A y también IP mayor que 7. Bajo la línea A y menor que 4 y mayor que 7. O sea, hemos dejado intencionalmente esta zona
entre 4 y 7 libre para los dos. Acá la línea roja no debiera existir, ¿no? O sea, esto es una continuidad. La línea roja debiera estar acá en realidad, pero ya no es parte de la ecuación de la línea. Bien. ¿Cómo sé yo si el suelo es orgánico o no lo es? En el ensayo de límites de Atterberg, el ensayo se hace con un suelo que va secándose al aire. Y si yo tengo sospecha que el suelo es orgánico, voy a hacer el ensayo con un suelo secado al horno. Si la diferencia entre los límites de Atterberg, el límite líquido, perdón, al secar el suelo al horno o al secarlo al aire es menor que 0,75, si la relación, perdón, es menor que 0,75, la diferencia es mayor que 25%, el suelo es orgánico. Si el límite líquido es mayor que 50, ojo, el límite líquido sigue siendo el de abajo, siempre. Es decir, con secado al aire. Pero yo lo vuelvo a hacer secándolo al horno y lo comparo. Si este número es menor que 50, será OL. Si este número es mayor que 50, será OH. Entonces, para yo decir un suelo es OL u OH, tengo que hacer doble límite. ¿Y cuándo hago doble límite? Cuando tengo sospecha, yo no voy a perder tiempo o plata haciendo el doble límite. ¿Quién me da la sospecha? Un olor oscuro, color oscuro, un olor a materia orgánica. Esa sospecha me dice, vamos a hacer un segundo límite. Me sale pues que la relación de estos límites es 0,85. No pasó nada, sigue siendo arcilla o limo lo que tocara porque salió encima o abajo de la línea A. Nombre de estos suelos. A mí me gusta decir, y así lo estoy haciendo, arcilla de alta y baja plasticidad, limo de alta y baja plasticidad. La norma ASTM, en mi opinión, está usando unos nombres que en inglés mismo me parecen feos y en castellano espantosos. En castellano los usa así el libro de la traducción de Brajadas, ¿no? Yo les he dicho que sí acepto la L y la H como alta y baja compresibilidad, pero para no confundirlo prefiero decir plasticidad. Pero bueno, no importa, acepto ese. Pero la norma STM hoy en día dice que el CL se llama arcilla fina, arcilla magra, magra significa que no tiene grasa, arcilla pobre. ¿Para qué? Para diferenciarlo de la arcilla gruesa, grasosa o arcilla grasa. Y en realidad lo que yo tengo es una arcilla, la arcilla de alta plasticidad brilla. Entonces, ese brillo me puede dar la sensación de grasa, pero no tiene sentido, prefiero decir que es plástica, ¿de acuerdo? Repito, ojo, no es que esté mal, no me gusta simplemente ese nombre. Y gruesa es gruesa en el sentido de grasa, de gordo, ¿de acuerdo? Tal como fina, de magra. Entonces, no es gruesa o magra, o no es gruesa o fina por tamaño, sino gruesa o fina por que tiene grasa o no tiene grasa. En fin, espero que no pegue y que pronto lo saquen, porque, repito, a mí no me gusta mucho. En los limos es peor, porque llaman al ML, lo llaman limo, sin apellido. Yo digo que el ML es un limo de baja plasticidad. Este se llama limo sin apellido. ¿Cuál es el problema? Que el limo elástico, el MH, es un tipo de limo. O sea, si yo lo escribo en símbolos, lo que estoy diciendo es MH es un tipo de ML. Mentira, pues. O sea, limo es el conjunto de ML y MH. Entonces, yo prefiero calificar al ML de alguna manera. Por ejemplo, decir lo que les he presentado, de baja plasticidad, o si quieren, de baja compresibilidad. Pero decir limo a secas no me parece. Limo elástico tampoco, y limo de alta compresibilidad, sí lo acepto, lo usado, no me encanta, prefiero
plasticidad que compresibilidad, pero eso tiene que ver con esta tabla. Es una tabla en castellano, traducida de una tabla de la STM en inglés, que la STM hablaba, por un lado, de plasticidad, pero cuando lo definía hablaba de compresibilidad. Pero prefiero, repito, usar un solo concepto. Termino con esto, las gravas y las arenas. Voy a hablar solo de la grava. Ya hemos dicho esto, un ratito, acá está. Vamos a hablar sobre la grava. La grava significa dos cosas. Primero significa, para hacer grava, primero la condición es que R, la parte gruesa, es más grande que F, la parte fina. Y en segundo lugar, dentro de R, la parte G, grava, es más grande que la parte S de arena. Si cumple esas dos condiciones, yo ya dije, es grava. Ok, si es grava, y el porcentaje en la 200 es menos que 5%, fíjense, menos que 5%, voy a mirar si cumple con las dos condiciones, es decir, coeficiente de uniformidad mayor que 4 y de curvatura entre 1 y 3, y si cumple con las dos condiciones diré que es una grava bien gradada, y si cumple con una o ninguna, grava mal gradada. Si el porcentaje en la 200 es más de 12, ojo, hace un rato dije 5, ahora digo 12, más de 12%, hago límites de Atterberg de lo menor que la 40 y veo yo si esos límites en la carta de plasticidad me llevan a un suelo limoso o arcilloso, si los límites caen arriba o abajo de la línea A. Si caen arriba de la línea A, diré que es una grava C, grava arcillosa, GC. Si caen abajo de la línea A, voy a decir que es una grava limosa. Y si caen en la zona que pinté de amarillo, que si fueran finos yo hubiera dicho CL-ML, voy a decir ahora que es un GC-GM, que puedo escribirlo como GCGM o GMGCA, que el orden de los factores no tiene nada que ver. Entonces, tengo dos suelos, dos gravas, si el porcentaje es menos que 5, 3 si es más que 5, más de 12. ¿Y qué pasa si está entre 5 y 12? Si está entre 5 y 12 me interesa tanto la forma como los finos. Entonces voy a decir que es bien gradada con finos de limo, o bien gradada con finos de arcilla, mal gradada con finos de limo, mal gradada con finos de arcilla. Ahí está. ¿Y qué pasa si los finos cayeron en la zona amarilla? Solo borro la M y me quedo con la C. Es decir, pierde el M, no hay triple símbolo, es lo que les quiero decir. O sea, si yo copiara completamente este símbolo, diría, es un GW-GM-GC. Mentira, me tachas el GM y se convirtió en GW-GC. Si por límite salía doble símbolo, solo se usa la parte arcillosa, pierde el componente GM. Conclusión, dos gravas limpias no tiene finos, porque cuando lo agarro con la mano no me queda nada en la mano, mi mano queda limpia. Dos gravas limpias, tres gravas con finos, van 5, y 4 entre 5 y 12 son 9. Hay 9 gravas y consiguientemente hay 9 arenas. Total, hay 18 suelos gruesos, más los 8 que vimos, hay 18 más 8, 26 suelos en el sistema unificado de clasificación.
Revisen esto, por favor. El miércoles arranco con un repaso muy rápido de 5 o 10 minutos y voy a cortar esto. Arranco con un repaso muy rápido y a partir de eso haremos ejercicios. Mi idea es en máximo 1 hora para hacer el sistema ASHTO y luego